Pues bienvenidos a esta conferencia inaugural del ciclo Reinas, Damas e Infantas de la dinastía Trastámara, que, como se acaba de decir, pues coincide en pocos días con la apertura al público. Demasiado volumen. Me lo alejo un poco. Decía que coincide más o menos en el tiempo con la apertura al público del Museo del Palacio de los Golfines de Cáceres. En este contexto parece lógico, parece interesante ofrecer en esta serie de conferencias pues un contexto histórico para entender el significado que tuvo aquel gran palacio, especialmente pensando en su constructor y fundador, o sea, el camarero de la reina católica, Sancho de Paredes Golfín. La contextualización histórica de un edificio o de los personajes que habitan en él nos lleva, en este caso, al mundo de la corte castellana a finales del siglo XV, la época de Isabel I, la Isabel la Católica, y la organización que han tenido o que van a tener estas conferencias, directa o indirectamente, están muy relacionadas con este periodo histórico de finales del siglo XV. Evidentemente, la conferencia de hoy del profesor Ladero entra de lleno en el personaje de Isabel I, pero hay otras tres conferencias que también, directa o indirectamente, entran de lleno en este campo. Cuando veamos, por ejemplo, a la profesora Bethany Aram hablar sobre las hijas de Isabel I, o la profesora Rábade, que tratará sobre las grandes damas o algunas de las grandes damas de la corte de Isabel I, como Beatriz Galindo o Beatriz de Bobadilla, o la conferencia del doctor Cañas Gálvez sobre dos reinas portuguesas de gran importancia en la corte del siglo XV. Una es Isabel de Portugal, madre de Isabel la Católica, y la otra, Juana de Portugal, madre de la famosa Beltraneja. Hay otras dos conferencias que no están directamente relacionadas con el tema Isabel la Católica, pero que sí sirven para entender mejor qué significa ser una reina en aquella Castilla del siglo XV. Así, por ejemplo, tendremos la conferencia del profesor Álvarez Palenzuela sobre dos reinas un tanto desconocidas como María de Portugal y María de Castilla, María de Aragón y María de Castilla, y finalmente la conferencia del doctor Perea sobre dos grandes damas de comienzos del siglo XV, consejeras de la reina Catalina de Lancaster, que son Leonor López de Córdoba, por cierto muy relacionada con los ancestros familiares de la fundadora de esta institución, e Inés de Torres. Bien, al margen de la contextualización de lo que es el Palacio de los Golfines y de las familias o linajes que estuvieron en él, también hay otro punto de vista a tener en cuenta en este ciclo, y es la importancia que tiene para el medievalismo actual, para las últimas tendencias del medievalismo actual, el estudio de las reinas, damas e infantas en las cortes occidentales, incluyendo, por supuesto, la corte castellana en la Baja Edad Media. Es un tema que está de moda, es un tema que ahora se investiga mucho, se estudia mucho. ¿Por qué? Pues porque los investigadores, los medievalistas, han descubierto que para entender el mundo del poder, el mundo de la corte, no es, para extender un poco la frontera del conocimiento, no basta solo con conocer el entorno del rey, de sus consejeros, de las instituciones de gobierno y administración, sino que también es necesario el estudio de las familias reales, en un ámbito tal vez más privado, pero que tiene una influencia muy directa incluso en los acontecimientos que marcan la gobernación de los reinos. Desde hace unos años a esta parte han proliferado estudios muy numerosos y abundantes sobre la casa de la reina, sea cual sea esa reina, la función educadora que tiene la casa de la reina entre las hijas, no solamente de la propia reina, sino del entorno nobiliario que rodea a la corte regia, o bien la importancia que tuvo en la organización de matrimonios entre miembros de la alta nobleza, o la atención a los parientes, allegados o todo tipo de personas que tenían alguna relación clientelar, ¿no?, con el mundo de la reina. El mecenazgo cultural, las fundaciones monásticas, etcétera. Todo esto está muy implicado, muy relacionado con el mundo de la Casa de la Reina. Por ese motivo nos ha parecido que este ciclo tiene ese común denominador, ¿no?, entre todas las 6 conferencias. Bien, y dicho esto, voy a presentar muy brevemente a nuestro primer conferenciante de hoy, don Miguel Ángel Ladero Quesada, aunque he de reconocer que es francamente difícil hacer una presentación del profesor Ladero, porque, en fin, si yo tuviese que glosar brevemente su trayectoria académica, pues probablemente tendría que consumir
todo el tiempo de esta conferencia, y claro, no es plan. En ese caso, bastará con decir que el profesor Ladero Quesada, muy conocido en el mundo del medievalismo español y europeo, es, además de catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense, académico de la historia, además es el responsable de su biblioteca, es el presidente del Comité Español de Ciencias Históricas, aunque su presencia aquí no se debe tanto a esto, que también, sino porque es uno de los grandes expertos actuales, bueno, me corrijo, es el experto fundamental en la época del reinado de los Reyes Católicos. Si uno analiza toda su inmensa producción bibliográfica, desde sus comienzos como investigador, estudiando, por ejemplo, la Guerra de Granada, hasta sus últimos libros, por ejemplo, uno inmenso dedicado a los ejércitos y armadas de los Reyes Católicos, pasando por otros muchos temas de hacienda, fiscalidad, instituciones, sociedad estamental, etcétera, etcétera, llegamos a la conclusión de que es el gran especialista. Esto también se puede observar, por ejemplo, en un detalle que a mí siempre me ha impresionado de su trayectoria académica. Hasta el día de hoy ha dirigido ya 45 tesis doctorales, más otras 2 que están en curso. Esto no suele ser frecuente en el mundo académico español y yo todavía me gustaría saber cuál es el secreto para hacer semejante trabajo. Espero que algún día me lo diga. Y bien, en definitiva, creo que es la persona más indicada y adecuada para presentarnos el personaje de Isabel. Y le voy a ceder ya la palabra, y eso sí, que sepan que al término de la conferencia abriremos un coloquio para que todas aquellas personas interesadas en preguntar algo al profesor Ladero lo puedan hacer. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra. Miguel Ángel. Muchas gracias, amigo César. Te voy a decir cuál es el secreto: que los alumnos confíen en ti y que tú consigas no defraudarlos. No hay más. Lo demás, si eso funciona, rueda solo. En fin, perdón, en esta primera intervención que no viene al caso de la conferencia, yo lo que quería primero es agradecer a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno la honra que me hace al encargarme de esta conferencia y con ella inaugurar el primer ciclo de conferencias de historia que tiene lugar en la institución. Les doy realmente las gracias por ello. Pero para mí es muy difícil hablar 45 minutos de Isabel I, de Isabel la Católica. Realmente preferiría escribir un libro de muchas páginas que tener que meter en 45 minutos algo tan denso, tan variado, al mismo tiempo tan complejo como es la vida de la reina y su acción política. De manera que, como había muchas posibilidades de plantear la conferencia desde una de tipo muy personalista, incluso geográfico, a otra crítica con la persona y sus acciones, pues yo he elegido un esquema sencillo que muestre algunas cuestiones de conjunto, que son el guión que les han repartido al venir o al entrar en la sala, de tal manera que, aunque la exposición sea inevitablemente densa, pues pueda por lo menos decirles: estoy en el punto 3, estoy en el punto 5, y de esa manera funcionemos un poco mejor. Aparte, naturalmente, de que después, en el turno de preguntas e intervenciones, pues procuraré aclarar o ampliar los aspectos que ustedes me planteen o deseen que hable un poco más de ellos. En principio hay que hacer una pequeña, digamos, introducción cronológica. Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, se casó ya mayor en segundas nupcias con Isabel de Portugal, que será objeto tal vez de otra conferencia, en 1447. Y de ese matrimonio nacieron Isabel en 1451 y Alfonso en 1453. Pero el heredero del trono era Enrique, hijo del primer matrimonio de Juan II, que había nacido en 1425. Fue Enrique rey desde 1454, es el Enrique IV de nuestra serie. Pues bien, 8 años después, en el año 1462, nació Juana, hija única de Enrique II, también en segundas nupcias. Se había casado con Juana de Portugal en 1455. Esta niña fue reconocida heredera del trono. Pero en 1464, el principal partido de la alta nobleza del reino, encabezado por don Juan Pacheco, marqués de Villena,
y antiguo privado y hombre de confianza del rey, consiguió, por medio de maniobras más o menos forzadas y violentas, que el rey nombrara heredero a su hermanastro Alfonso, que debería casar con Juana cuando ésta tuviera la edad adecuada. Es en este momento cuando se produce el desheredamiento de Juana, no después, como tantas veces se dice. Isabel no tuvo nada que ver con ello. Porque en 1465, y a pesar de esa concesión exorbitante del rey, aquellos nobles se sublevaron abiertamente contra Enrique IV, lo depusieron y alzaron por rey a Alfonso. Pero Alfonso murió inesperadamente a finales de 1467, y entonces su hermana Isabel se negó a aceptar la corona que le proponían, pero consiguió de Enrique IV que la nombrara princesa heredera y declarara que Juana no era hija de legítimo matrimonio. De esta manera se aseguraba el futuro y zanjaba una cuestión, el desheredamiento de Juana, que se había producido ya 3 años atrás. Ahora bien, después, estamos ya en 1469, el partido nobiliario que había alzado al rey Alfonso intentó marginar a Isabel y conseguir que Enrique IV reconociera de nuevo a Juana. Pero Isabel no les dejó actuar así. Ella se había casado ya en octubre de 1469 con Fernando, heredero del trono de Aragón, y obtuvo el apoyo de su suegro, Juan II de Aragón, y el de una cantidad creciente de nobles y ciudades, porque proponía un programa político deseable en aquellos tiempos de turbación y de guerras intestinas en Castilla. Era un programa de restauración de la autoridad real y de la paz, pero respetando los derechos legítimamente adquiridos por nobles, ciudades y otros personajes colectivos o individuales de la vida política. Enrique IV murió el 13 de diciembre de 1474 sin hacer testamento, y el 14 Isabel se proclamó reina de Castilla en Segovia. Se dice que se autoproclamó, naturalmente, como todos los reyes de Castilla. No les proclamaban, se proclamaban ellos, aduciendo su legitimidad, y eran aclamados por los nobles, el pueblo presente. Ahora bien, como ven ustedes, esta Isabel, mientras fue niña y adolescente, era una infanta, no estaba destinada a ser heredera del trono, y recibió una formación moral e intelectual según el modelo propuesto por autores entre los que se destacan algunos. Uno es el franciscano catalán Francesc Eiximenis, en su llamado Libro de las Damas, Libre des Dones. Otro, el franciscano Fray Martín de Córdoba, en otra obra clásica de educación femenina en el XV, titulada Jardín de nobles doncellas. Isabel era una niña muy inteligente, muy sensible, ya en su adolescencia, a los tratados de doctrina política que fue conociendo. Por ejemplo, las traducciones castellanas de los 2 clásicos, los regimientos de príncipes escritos por Santo Tomás de Aquino, uno, y por su discípulo Gil o Egidio de Roma, otro. Y también fue sensible Isabel a los libros sobre las condiciones de las mujeres que se escribieron en tiempos de Juan II. Fue un tema literario de moda en la corte de Juan II, preguntarse sobre la condición de las mujeres, sus capacidades intelectuales o de otro tipo, tanto para la vida privada como incluso para el gobierno. Recuerden que don Álvaro de Luna había escrito un tratado de virtuosas mujeres, o Diego de Valera otro, etc. Sin duda, por lo tanto, tuvo un rápido aprendizaje político que se aceleró durante su experiencia en la corte. En la corte residió desde 1462, porque la llamó a ella y a Alfonso Enrique IV justo después del nacimiento de Juana, para tenerles cerca y evitar cualquier problema, aunque no pudo evitarlo, evidentemente. Y luego, a partir de 1467, en la corte de su hermano Alfonso, y después sucediéndole a la cabeza de aquel pequeño grupo de personas que habían rodeado a su hermano, se completa esta educación política. A mí me parece importante determinar o exponer cómo se completó. Les voy a proponer 4 puntos. Primero, Isabel contó con la cercanía de consejeros del antiguo partido de don Álvaro de Luna, el privado de Juan II, que había sido ejecutado por orden del rey en 1453, en virtud del poderío absoluto del rey. Es notable que el gran promotor de la idea y de la práctica del poderío absoluto del rey fue don Álvaro de Luna, y acabó costándole el cuello. Pero la idea
la recogen sus consejeros y la recoge Isabel. La superioridad del poder real, el necesario desarrollo de medios institucionales de gobierno que lleven a la práctica esa supremacía. Entre esos consejeros destacaron dos, Gonzalo Chacón y Gutiérrez de Cárdenas, que iban a ser sus hombres de confianza, entre otros, durante casi todo el reinado. Segundo, las enseñanzas de los escritores castellanos que, siguiendo a Alonso de Cartagena, el obispo de Burgos que introdujo, en cierto modo, el humanismo en Castilla en época de Juan II, pues bien, eran escritores que preconizaban la promoción política de Castilla. La llama uno de ellos la gruesa y virtuosa Castilla, gruesa en el sentido de fértil y virtuosa por el valor militar. Bajo una realeza fuerte, con una perspectiva histórica y política ya que cubría toda España, era panhispánica. Estos autores son Rodrigo Sánchez de Arévalo, que escribió una suma de la política para Enrique IV, pero quien la aprovechó evidentemente fue Isabel, Alfonso de Palencia, el mismo Diego de Valera y algunos más. Tercer punto del aprendizaje, la aceptación de las ideas nacidas en los medios políticos de las ciudades del reino. Allí había unos patriciados urbanos gobernantes de pequeña aristocracia que eran partidarios de la defensa del poder real, del realengo, del gobierno directo, de la jurisdicción y de la fiscalía del rey, como medio de defenderse de los avances y ataques de la alta nobleza señorial. Pues bien, estas ideas políticas ciudadanas las asumió Isabel desde joven. Y es curioso que en la defensa de tales ideas destacaban algunos judeoconversos, de los que luego les hablaré, de los judeoconversos en general, como Andrés Cabrera, que se casó con Beatriz de Bobadilla, una dama de Isabel y amiga suya, ya princesa antes de ser reina, e incluso defendían esta postura a los judíos. Los judíos eran muy realistas, aunque les costó al cabo la expulsión, y algunos de ellos, como el poderoso financiero don Abraham Señor, pues fue un firmísimo partidario de Isabel, infanta y luego reina. Y el cuarto punto, Isabel también asumió elementos fundamentales del pensamiento político de la alta nobleza. Se ha dicho a menudo que combatió el poder de los nobles. Es totalmente falso. La reina consideraba a la alta nobleza como colaboradora de la realeza, no como adversaria de la realeza, en defensa del buen orden estamental del reino. Ya veremos que es una sociedad no de ciudadanos, sino de súbditos, divididos en grupos con diferentes derechos, deberes, privilegios y obligaciones. En este aspecto, la nobleza, que era la principal beneficiaria de aquel tipo de sociedad, y la monarquía estaban de acuerdo, de manera que Isabel no tuvo nunca inconveniente en reconocer el poder de la alta nobleza, sobre todo en sus dominios señoriales y también en el ejercicio de altos cargos en la corte, en la dirección militar, en la diplomacia a veces. Lo que combatió fue los abusos. Por eso es por lo que consiguió poco a poco en los últimos años del reinado de Enrique IV el apoyo de potentes grupos nobiliarios, formaban ligas, encabezados, por ejemplo, por los Mendoza, que eran duques del Infantado, los Álvarez de Toledo, condes de Alba, o los Guzmán, duques de Medina Sidonia, en este caso en Andalucía. Este es el punto de partida, por lo tanto. Luego, entre 1475 y 1504, el protagonismo de Isabel I y la importancia de su acción política fueron extraordinarios. Esta es la dificultad de la conferencia, porque en 30 años llevó a cabo cambios decisivos, principalmente en la realidad política castellana, pero también en ámbitos y con proyecciones mucho más amplias. ¿Por qué? Pues porque gobernó junto con su marido Fernando II de Aragón y V de Castilla, y ellos iniciaron la unión dinástica que fue la base del desarrollo político unido de España desde entonces. No es que España no existiera antes, como a veces se dice, existía una noción, una idea medieval, en la que no voy a entrar ahora, pero su concreción política en la unión de reinos es la obra de Isabel y Fernando que, por diversas circunstancias, se consolidó. Pues bien, con esto ya podemos entrar en el sumario de los principales aspectos de la acción política de Isabel y entiendan también de Fernando, puesto que es imposible separar a uno del otro en lo que se refiere al proyecto político que llevaron a cabo. Primer punto, el triunfo en la Guerra de Sucesión
de Enrique IV entre 1479, imponiendo su condición de legítima heredera del trono y marginando definitivamente a Juana, la hija de Enrique IV, que vivió desde entonces en Portugal, donde sí se le reconocía a título personal el carácter de reina, se la denominaba la excelente señora, habitualmente murió en 1530 y algo. Pero no voy a hablar de la guerra de sucesión, sino simplemente de lo que vino luego, o al mismo tiempo empezó y luego siguió, la restauración del orden político en Castilla, mediante la aplicación de esas ideas que, como ya he dicho, se venían gestando entre los partidarios de la supremacía efectiva del poder real, al menos desde Enrique III, que fue un rey promotor de la autoridad monárquica. También de Juan II, ya les he hablado de Álvaro de Luna, pero si vamos más hacia atrás, las raíces de este pensamiento promotor de la autoridad soberana del rey se encuentran en Alfonso X el Sabio. Él fue el primero. E incluso en la misma tradición de la realeza castellana y leonesa medieval, que nunca fue una realeza dominada o disgregada por los poderes feudales, como en Francia o en otras partes de Europa occidental. Y así, en el siglo XV, que es lo que ahora nos interesa, se expresaban ya con gran claridad las ideas sobre el poder del rey absoluto. ¿Qué quiere decir esto? No que fuera un tirano, ni un déspota, ni un arbitrario, sino que estaba a legibus solutus, es decir, libre por encima de las leyes. ¿Por qué? Porque era él quien las promulgaba. De manera que de una manera ordinaria tenía que seguirlas, pero en casos extraordinarios no le vinculaban. Recuerden siempre que los reyes son vicarios de Dios en la tierra en estos siglos, y Dios actúa, según Santo Tomás de Aquino, de dos maneras: o a través de lo que se llama potencia ordenada, es decir, siguiendo las leyes del universo que él ha creado y que él ha dado, o potencia absoluta, saltándose las leyes, por ejemplo, hacer un milagro. Eso es así y se refleja en el orden político, porque el rey es una especie de pequeño Dios con minúscula en su reino. Eso quiere decir a legibus solutus, en caso necesario, no reconociendo superior en lo temporal. Nadie hay por encima del rey en el orden político del reino, ni de toda Europa, ni siquiera el emperador, ni siquiera el papa, en lo temporal. Y dentro del reino tiene prelación o primacía lo que se llama su mayoría de justicia, es decir, se puede apelar a él de cualquier sentencia de un tribunal local, municipal o señorial, y los tribunales del rey acaparan la mayor parte de las causas y pleitos que se ven en el reino ya en estos momentos. Y al mismo tiempo, desde Alfonso X en Castilla, los reyes tienen sus prerrogativas regalianas, que proceden del derecho romano tardío, por ejemplo, asegurar la paz en los caminos y en el territorio, el control de las costas, el control de ferias, mercados y lugares de comercio, la acuñación de moneda y algunas otras que no tienen ningún otro poder, y sigue sin tenerlo hasta nuestros días. Yo no conozco ningún estado en el que acuñe moneda nadie que no sea el Estado. Pueden acuñar sucedáneos de vez en cuando, pero siempre con referencia a la moneda estatal y ahora, en el ámbito de la Unión, al euro, que es una cesión de la regalía estatal a una entidad supraestatal, la Unión Europea. Pues bien, todo esto es, por llamarlo así, casi soberanía. Ese es el camino. Y los ámbitos de realización de aquella política fueron estos. Les voy a citar tres. Primero, preeminencia del poder monárquico y pleno desarrollo de sus medios de justicia y administración. La corte del rey, el consejo real, la audiencia del rey, que se llama también chancillería, el sistema fiscal, que ya existía, el sistema de impuestos, y que los reyes católicos llevaron a su perfección, para desgracia de los contribuyentes. Pero, en fin, este es otro asunto, ¿no? Y añadiendo nuevos impuestos extraordinarios. Y, último elemento, la formación de un ejército real permanente. De estos aspectos yo destacaría ahora un momento la casa y la corte del rey, porque no son un lugar de diversión y de distracción, como a veces se nos hace creer, poniendo a los reyes comiendo, bailando, oyendo poetas y tal. No, la corte es lo que hoy es la capital del reino, con todo el conjunto de órganos administrativos, ministerios, etc. En la casa y la corte real primero se ostenta la soberanía y la magnificencia del rey, y a ello contribuyen los servidores personales de la casa del rey, entre los que se cuenta un ascendiente
los fundadores de esta fundación, Sancho de Paredes Golfín, cuyo archivo se conserva en el Palacio de los Golfines de Abajo de Cáceres. Pero además de esto, ostentar la soberanía, la corte es un potente centro de gobierno. Y en tercer lugar es, por así decirlo, el cogollo cultural del reino. El humanismo, las nuevas corrientes artísticas de Flandes e Italia entran por la corte y desde allí se difunden y las imitan grandes nobles, municipios, etc. Este es el primer punto, preeminencia y desarrollo del poder monárquico, poniendo en práctica los medios que hasta entonces o no existían o no funcionaban bien, porque a decir verdad, la mayoría ya existían, desde tiempos de Alfonso X y sobre todo desde tiempos de los primeros Trastámara, fines del XIV. El segundo punto es el apoyo a la autonomía administrativa de los municipios de realengo. La reina no quería acabar con ellos, pero sí controlar su autonomía y para ello envía corregidores para que actúen al frente de cada gran municipio. Ya había antes corregidores, pero ahora llegan a ser 80 y tantos y los hay en todas las ciudades y villas importantes. Y el tercer punto es el respeto al poder de la alta nobleza. La única excepción fue recuperar algunas plazas, señoríos, rentas que había cedido Enrique IV durante lo que entonces se llamaba los tiempos rotos de la guerra civil, entre 1464 y 1480. De manera que plazas, por ejemplo, como Cádiz, Plasencia, Gibraltar, volvieron a la corona. Rentas de la corona volvieron a la corona, no todas, pero la mayoría sí. Ahora, por lo demás, los grandes nobles siguieron teniendo sus amplísimos señoríos y los reyes católicos crearon títulos nobiliarios, por lo menos 10, y otorgaron señoríos a algunos de sus cortesanos más íntimos, por ejemplo a Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla, los convirtieron en marqueses de Moya y les cedieron el señorío una parte del territorio que hasta entonces había sido de Segovia y la propia ciudad de Moya en la frontera con Aragón. Pasemos al segundo punto, las actividades eclesiásticas y políticas. ¿Por qué lo menciono en este orden? Pues hay una razón, es la siguiente. Las actividades eclesiásticas y políticas se consideraban entonces como dos aspectos de una misma realidad sustancial. Ambas instituciones, la Iglesia y la monarquía, colaboraban, cada cual en su ámbito, a organizar lo que ya San Agustín llamó la ciudad del mundo y a preparar el advenimiento pleno de lo que llamaba Agustín la ciudad de Dios entre los hombres. Tenían, por lo tanto, una misión común y a la vez un reparto de funciones en el cual el elemento religioso daba sentido moral a la acción política y la integraba en una concepción sagrada y providencialista del orden social. La integraba en una imagen del mundo, en definitiva, muy distinta de la actual. Por eso, cometiendo un anacronismo, hay autores que dicen que esto era integrismo. Hablar de integrismo en aquella época no tiene ningún sentido. Hoy sí, tal vez en nuestra imagen del mundo, pero entonces no. Es una imagen distinta. Sin el conocimiento de esa imagen del mundo, no podemos entender ni la acción de gobierno de Isabel ni sus convicciones más profundas. Al mismo tiempo, hay que recordar que aquella era una sociedad donde la autoridad eclesiástica, el Papa, los obispos, tenía, por supuesto, preeminencia doctrinal y jerárquica, por la propia naturaleza de su misión espiritual en cuestiones de fe y costumbres, pero en el ámbito del gobierno temporal, el poder regio era preeminente, era el motor de la acción política. De ahí que se procurara que los reyes fueran un ejemplo de moral, porque no solo era una cuestión personal o privada suya, era algo fundamental para el bien común. Si el rey es bueno, todos son buenos, dice un comentarista del reinado. En cambio, si el rey es malo, como Enrique IV, pues todos cometemos tropelías. Es una teoría discutible, pero, en fin, se aplicaba entonces. Por todos estos motivos, Isabel y Fernando pusieron un enorme empeño en consolidar los vínculos entre monarquía e Iglesia. Y esto lo hicieron, vuelvo a mi 1, 2, 3, porque si no hay forma de centrarse, por 5 o 6 maneras paralelas y distintas. La primera es la relación con Roma, una continua diplomacia permanente en Roma que se crea ahora. Los reyes católicos fueron los primeros en tener una diplomacia permanente en toda Europa y primero en Roma. Y eso todavía hoy se nota en algo que la gente a veces se pregunta ¿por qué?
el primer embajador ante la Santa Sede es el embajador de España, en el cuerpo de representación y de recepciones diplomáticas de la Santa Sede. Pues por esto, porque los reyes católicos fueron los primeros en tener embajador fijo ante Roma. Y una relación especial con los papas, sobre todo con Alejandro VI Borgia, que era valenciano y era compadre de Fernando el Católico. Y no digo compadre en un sentido vulgar, es que era Fernando padrino de alguno de los hijos del Papa y viceversa, de manera que tenían una relación cuasi familiar. Ya veremos algunas de las consecuencias que esto tuvo, políticas. Segundo, los reyes eligen, cuando pueden, bien a sus colaboradores eclesiásticos, sobre todo a los obispos. Ejercen un derecho que ya existía, el derecho de suplicar la designación de obispos para sedes vacantes al Papa. Es el Papa quien nombra a los obispos, pero nombra normalmente a quienes suplican los reyes. Si no, se arma un follón enorme y la sede puede estar vacante años, si no se ponen de acuerdo. Pero es que dieron un paso más. Consiguieron el régimen de patronato real para los nuevos obispados de Granada, Canarias y América, consistente en que ya no suplican al Papa el nombre del obispo que ha de proveer, sino que le proponen el nombre. Y el Papa o le nombra o pide otro nombre, pero no puede por su cuenta nombrar a otro. Recuerden que este régimen de patronato real ha durado hasta 1975 y que fue una de las causas de tensión entre la Santa Sede y el régimen de Franco en los últimos años, porque la Santa Sede quería que este régimen terminara, era totalmente anacrónico, y el régimen español se resistía a ello por la pérdida de control del alto clero que tal vez eso podía suponer. Luego Carlos V, como verán tal vez en la serie que se está poniendo ahora, extendió el patronato real o consiguió para todas las iglesias de todos los reinos de España. El tercer elemento de su política eclesiástica fue de tipo más bien material, el tercero y el cuarto, participar en las rentas eclesiásticas, de manera que sin dejar de ser eclesiásticas fueran recaudadas por la monarquía y sirvieran a los fines de la monarquía. Para ello cobraban una parte del diezmo eclesiástico, las llamadas tercias reales, conseguían del clero del reino que les cedieran el 10% de sus rentas habitualmente y además, durante la Guerra de Granada y después, los papas otorgaron la indulgencia de cruzada, que es una limosna, pero como la tomaba todo el mundo, el resultado de una cantidad enorme de cientos de millones de maravedíes con los cuales, entre otras cosas, se pagó la conquista de Granada. Luego lo veremos. A esto se añade otra intervención eclesiástico-política, el control de los maestrazos de las tres órdenes militares, Santiago, Calatrava y Alcántara. Hasta entonces los maestres habían sido grandes nobles elegidos por los caballeros de la respectiva orden. Los reyes católicos consiguieron del Papa que les nombrara administradores perpetuos de las tres órdenes. ¿Por qué? Pues porque así se libraban de tener un maestre noble que les podía crear problemas políticos y sobre todo porque los señoríos territoriales de las tres órdenes militares eran gigantescos. Ocupaban toda la cuenca del Guadiana, manchego y extremeño, una buena parte de la cuenca del Tajo y del Alto Guadalquivir, aparte de muchos otros enclaves, de manera que las rentas de las mesas maestrales eran también muy sustanciosas. Y por último, pero no lo último, como los reyes eran católicos fervientes y atentos a las corrientes religiosas reformistas de su época, pues promovieron, antes que en otros reinos europeos, la reforma de las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, favorecieron alguna orden nueva, la de los jerónimos. Guadalupe era una de las residencias favoritas de la reina Isabel y era entonces el principal monasterio jerónimo. De manera que estos serían los puntos, los papas, los obispos, las rentas, las órdenes militares, el ideal reformista, que informan la articulación entre política o monarquía e iglesia en la época de Isabel. Y pasamos a otro punto, el tercero, la fundamentación del orden social sobre la unidad religiosa. Porque está muy relacionado con el anterior, responde a la misma mentalidad, al mismo mundo mental. Los reyes católicos desarrollan su política en un contexto europeo, como ya les he explicado, de integración total entre lo político y lo religioso a la hora de imaginar y organizar el orden social.
El occidente europeo entonces era ante todo la cristiandad latina, no la griega. Pues bien, aconsejados por sus eclesiásticos, los reyes pretendieron aplicar con eficacia las doctrinas de los teólogos de la segunda mitad del siglo XIII, sobre todo Santo Tomás de Aquino y Duns Scoto, sobre cuáles debían ser las relaciones entre un príncipe cristiano y los no cristianos sujetos a su potestad, en este caso judíos y musulmanes, con objeto de resolver problemas concretos que en el siglo XV estaban dificultando la unidad de fe en Castilla y en Aragón, porque los reyes consideraban que la unidad de fe era entonces un fundamento indispensable de un orden social justo y duradero. Y al considerarlo así, y de una manera terminante, tajante, acabaron con la convivencia o coexistencia medieval de aquellos grupos religiosos minoritarios en el marco de la sociedad cristiana de Aragón y Castilla. El problema, digamos, surgió como consecuencia de los llamados judaizantes, que eran cristianos descendientes de judíos que se habían convertido al cristianismo a principios del siglo XV, casi todos ellos. Es decir, no eran judíos, eran cristianos nuevos, pero se sospechaba que muchos seguían practicando su antigua religión, es decir, eran apóstatas. La apostasía, como la herejía, es un caso de Inquisición. Y recordemos que la Inquisición existe desde el siglo XIII, pero ahora los reyes pidieron al Papa una Inquisición nueva, que se especializara en Castilla y en Aragón en encausar a los apóstatas judaizantes y a los herejes. La Inquisición comenzó a funcionar en 1481. Segunda parte de la cuestión. Se estimó que los judíos, con su presencia, estaban incitando a judaizar a los conversos. Es más, posiblemente muchos conversos sinceros, o algunos de los muchos que había en la corte de los reyes católicos, les pidieron que expulsaran a los judíos para librarse de esa acusación falsa o no. Y efectivamente, en 1492, Isabel y Fernando, se dice, expulsaron a los judíos. Bueno, de hecho fue así, evidentemente. La pragmática lo que les impone es una alternativa. O se bautizan o se van. La mayoría se fueron. Algunos se bautizaron, no sabemos cuántos, tal vez algunos miles, no muchos, pero se fueron más de 100.000 personas. Y siguiendo ya por el camino emprendido, en 1501, 1502, aprovechando la represión de las revueltas de los granadinos, de las que luego hablaré, dieron la misma opción a los musulmanes: o os bautizáis o os marcháis. Pero en este caso se bautizaron todos. Prácticamente no se fue ninguno. ¿Por qué? Pues porque el Islam, entre otras muchas, digamos, puertas secretas, tiene una que es la llamada taquilla o disimulación, que permite al musulmán, obligado o coaccionado a ello, a aceptar de boquilla la nueva religión, pero seguir siendo musulmán en su fuero interno y practicando su religión islámica. Eso por un lado. Por otro, había enormes dificultades para irse, mayores que las de los judíos. Bueno, en Castilla no había muchos, había 25.000 musulmanes, pero en Granada había más de 150.000 en aquel momento. Voy a hablar un minuto sobre las consecuencias económicas de la expulsión de los judíos, porque se ha especulado mucho al respecto desde el mismo siglo XVII, considerando que había sido una causa de la decadencia económica de España y de la monarquía. Es curioso que empiece una decadencia antes de que haya empezado el auge, pero la historia española es muy peculiar. Recuerdo un libro de historiadores muy famosos, de una colección que se titulaba El fracaso de un imperio, 1479-1700. Oiga, antes del fracaso hubo que construir el imperio y hacer que creciera, pero lo titulaban por el final. Con los judíos ha ocurrido algo relativamente parecido. Las consecuencias económicas no fueron grandes, fueron apreciables. Se perdió población dedicada a oficios artesanos, al pequeño comercio, a la medicina, al pequeño préstamo de dinero, al arrendamiento de rentas reales, aunque los arrendadores casi todos o muchos de ellos se convirtieron, empezando por don Abraham Señor, que era el arrendador mayor de rentas en aquel instante. Pero en estos terrenos hay que decir que eran ya mucho más numerosos y más activos los conversos de origen judío. Padecieron la Inquisición, pero no fueron nunca expulsados.
De manera que yo me centraría más bien en otro aspecto de la cuestión que me parece que es, en definitiva, el sustancial. Me centraría en el dolor, en la desgracia de quienes padecieron aquellas acciones. Es verdad que se puede hallar cierta explicación sobre las causas y las circunstancias que las provocaron en aquel contexto histórico, pero también habrá que lamentar siempre el hecho mismo de que ocurrieran, porque esto no es discutible. Pudo no haberse tomado esa decisión, no era una necesidad inexorable, y la tomaron, con las consecuencias que tuvo para cientos de miles de personas. Recordemos, por ejemplo, que los papas en Roma jamás expulsaron a los judíos. No les trataban bien, pero no les expulsaron. En fin, los reyes católicos de todas maneras no eran unos fanáticos en un imaginario mundo de tolerancia religiosa que sencillamente no existía entonces. El concepto de tolerancia religiosa que hoy manejamos es contemporáneo. El concepto de entonces era el respeto a la libertad de conciencia del infiel. Si no se quiere convertir voluntariamente, que no se convierta. Pero ahí termina la tolerancia. Ahora, si no se convierte y yo no quiero que siga en el reino, se va. Así que no tiene nada que ver con lo que hoy llamaríamos tolerancia religiosa. Y además recordemos que Europa estaba en vísperas de padecer un tiempo de agudos conflictos religiosos. También se ha dicho que los reyes actuaron por racismo, porque desterraron judíos y musulmanes, pero no es así. Desterraron al judaísmo y al islamismo, pero no a los conversos. Por el contrario, la corte de los reyes católicos estaba, como ya les explicará la profesora Rábade dentro de unas semanas, bastante llena de judeoconversos o de descendientes de ellos. Andrés Cabrera lo era, Beatriz de Bobadilla lo era, y así sucesivamente. Había muchos que no lo eran también. Los reyes desearon la integración social de los cristianos nuevos, muchos de los cuales no fueron molestados por la Inquisición. Por ejemplo, cuando don Abraham Señor se convirtió o manifestó su deseo de convertirse con toda su familia y seguir siendo arrendador mayor, dicho sea de paso, los padrinos del bautismo fueron los reyes, y el que los bautizó fue el cardenal Mendoza, y a continuación les dieron escudo de armas y un apellido, coronel, y fueron gente ilustre y noble en la ciudad de Segovia durante muchas generaciones. De manera que no podemos poner en paralelo las persecuciones contra los judíos del siglo XX con lo que ocurrió en Aragón y en Castilla a fines del siglo XV. Lo que pasa, y también esto es cierto, es que los reyes no podían controlar todas las actitudes sociales. Y es cierto que había una actitud social de creciente rechazo contra lo judío en Castilla y Aragón y contra los conversos, que acabó plasmándose en la exigencia de estatutos de limpieza de sangre y de mostrarla para entrar en distintos oficios, órdenes militares, oficios públicos, cabildos catedralicios, etc. No lo podían evitar los reyes. De todas maneras, las pruebas de limpieza de sangre son ya cosa del siglo XVI, no de su época. Como tampoco podían evitar que entre los musulmanes bautizados, los llamados moriscos, siguieran vivas la cultura y la fe, sobre todo la fe islámica, durante más de 100 años, hasta que Felipe III expulsó a sus descendientes en 1608 a 1610. Y, por cierto, lo que llama la atención es que fuera tan fácil expulsarles. Seguían siendo una gota de aceite en medio del agua de la sociedad de cristianos viejos, pero eran cristianos, no eran musulmanes. Bueno, paso al cuarto punto. Iré abreviando. La conquista, población y organización del Reino de Granada. Esta es una de las grandes acciones del reinado, porque puso fin al dominio político-militar del Islam en el último reducto que tenía en la península ibérica. Fue una guerra larga, muy costosa, de 1482 al 92, con una secuela de revueltas musulmanas y su represión y el bautismo de los granadinos en 1501-1502. El Emirato de Granada había nacido en 1246 en el llamado Pacto de Jaén entre Fernando III el Santo y Muhammad ibn al-Amar, Muhammad I. Era un emirato vasallo de Castilla, es decir, no era un territorio externo al reino de Castilla, sino un reino vasallo. Y eso nunca se olvidó. Por eso pagaba parias el emir al rey castellano, siempre, y reconocía más o menos su vasallaje.
pero fue un lugar o un territorio muy difícil de conquistar por las propias condiciones naturales de lo que hoy es la Andalucía penibética. Son 30.000 kilómetros cuadrados rodeados de grandes cadenas montañosas, con macizos en su interior, sierras interiores, guarnecido por numerosas fortalezas y densamente poblado. Llegó a haber más de 300.000 habitantes en aquel reducto. Y piensen que en la Andalucía castellana, Jaén, Córdoba, Sevilla y Cádiz, no llegó a haber 300.000 habitantes hasta principios del siglo XV, de manera que puestos a la par eran más los granadinos que los andaluces. Cuando había una guerra contra Granada, había que llamar a la gente del resto de Castilla, desde Asturias y Galicia, y que bajara a pelear en la frontera. Y obtuvo victorias y poco a poco fue tomando fortalezas fronterizas, pero no había continuidad. Luego se interrumpía la guerra y había grandes periodos de tregua o de reacción granadina en el Valle del Guadalquivir y en Murcia. De manera que el procedimiento no era ese. Y hasta la época de los Reyes Católicos hubo muchas guerras parciales, incluso proyectos de conquista total, ya en el siglo XV, pero no se dieron los medios para llevarla a cabo. Los medios exigían asediar las ciudades y las fortalezas principales una por una, devastar el territorio en la primavera y en el otoño para que no hubiera cosechas y no se pudiera abastecer la población musulmana, hasta forzar la rendición. Eso exigía grandes ejércitos y sobre todo y al mismo tiempo muchos miles y miles de personal auxiliar para las talas, etc. Y esos efectivos tenían que venir de Castilla. Pagarlos, habituallarlos, era muy costoso, varios meses al año, porque no había servicio militar obligatorio y gratuito. No lo hubo nunca en la Edad Media. Había un tiempo de obligación militar que en Castilla eran 90 días para los caballeros, pasado el cual podían coger el petate y marcharse libremente. En fin, había que pagarles, en pocas palabras. Pues bien, Isabel y Fernando consiguieron, en un tiempo de paz interior y de respaldo social a ese proyecto bélico, darle prioridad y llevarlo a cabo. Para ello, pues, movilizaron tropas, cantidades ingentes para la época. Las campañas principales tienen por lo menos 13.000 de caballo y 40.000 o 50.000 peones movilizados en el ejército, más otros 20 o 30.000 personas de arrieros, taladores, etc. Piensen lo que es movilizar 100.000 personas durante 4, 5 o 6 meses, a veces a cientos de kilómetros de sus hogares. Además, para la guerra de asedio contaron con un arma nueva que hasta entonces apenas se había manejado en Castilla, la artillería. De no tener cañones pasaron a tener más de 200 o 250 al final de la guerra, y fue un arma decisiva. Eso, unido a los gastos que se pudieron sufragar con la bula de cruzada, con préstamos, etc., porque se gastaron más de 5 millones de ducados en la guerra, que es la moneda de oro, el dólar de la época, vamos. Pero no solo había que conquistar, a continuación había que poblar. Instalaron más de 100.000 andaluces, murcianos y castellanos en el Reino de Granada en menos de 10 años, frente a los 150 o 200.000 musulmanes que todavía vivían en él. Si no se poblaba, no era, pues, posible asegurar la conquista como se aseguró. En fin, la conquista se lleva a cabo, no puedo ahora detenerme en ella, como es natural, pero sí poner de relieve un aspecto: la propaganda que rodeó a la conquista de Granada, no solo en Castilla y en Aragón, sino en toda Europa, porque fue un acontecimiento europeo de gran importancia. Primero, la conquista era un medio de armonizar y unir voluntades en Castilla, superando las querellas internas de la época anterior. Segundo, la conquista ponía fin a un poder ilegítimo, restauraba el poder legítimo y la recuperación del territorio de España después de casi 8 siglos. Hay quien ha afirmado en los últimos años que la reconquista es un invento del siglo XIX, ni hablar. Que en el siglo XIX se hiciera un uso nacionalista del concepto de reconquista, no lo dudo, pero la reconquista es un concepto medieval, con otras palabras: restauración, recuperación, extinción del dominio inicuo, así es como se la llama. Y tercero, la guerra era una cruzada contra la usurpación islámica
Por eso los papas la apoyan y otorgan la indulgencia correspondiente que toman masivamente, animados por sus párrocos, todos los castellanos, los aragoneses, los valencianos e incluso los catalanes. Y con eso se pagó la guerra prácticamente. Y por último, cuarto, la conquista de Granada se imaginó como una etapa clave en la victoria sobre el Islam, en la conversión de los musulmanes al cristianismo y de los judíos. Ya se circulaba entonces la vieja profecía de que la conversión de los judíos precedería al fin del mundo y a la segunda venida de Cristo. En efecto, Fernando el Católico pensaba continuar sus conquistas, al menos en teoría, hasta recuperar lo que se llamaba entonces la Casa Santa con mayúscula, que es Jerusalén, porque sólo así se darían las condiciones para el fin de la historia, para la segunda venida de Cristo. Pues bien, estas perspectivas mesiánicas, apocalípticas, que hoy nos parecen un tanto peculiares, estaban muy extendidas en la época y llevaron a algunos escritores a considerar que en Granada había comenzado lo que llamaron la guerra del fin del mundo. Bueno, es una sociedad, por lo tanto, bastante teñida de apocalipticismo, al revés que la nuestra, lo cual no deja de ser inquietante. Permitan el inciso, porque ya dijo Cristo que el final vendría cuando menos se esperara. De modo que conviene que lo esperemos si queremos que no llegue, o que llegue después, ¿no? En aquella época lo esperaban, y no llegó, claro, pero lo esperaba también Lutero y los protestantes. El apocalipticismo está presente en el luteranismo y sobre todo en el movimiento anabaptista. Y voy terminando ya. Paso al punto quinto. Esas motivaciones misionales, religiosas, convertir a todo el mundo para que éste se pueda acabar y entremos en el segundo mundo, en el reino de Dios, estuvieron presentes también en la conquista de las Islas Canarias, que se incorporaron a la corona del 1477 y sobre todo en el descubrimiento de la ruta del oeste y en lo que sería el Nuevo Mundo por Cristóbal Colón en 1492, apoyado sobre todo por Isabel. Colón era un personaje mesiánico, lo que quería era llevar a Cristo, Christoferens, a Asia para, aliándose con el Gran Khan, coger por las espaldas al Islam y acabar con los dominios políticos musulmanes. Sobre esta base, los reyes consiguieron de Alejandro VI las bulas alejandrinas famosas de 1493 que les otorgaban el dominio sobre las nuevas tierras e islas, y en 1494 llegaron a ese famoso Tratado de Tordesillas de reparto de los ámbitos de exploración con Portugal. Desde luego, la evangelización era un motivo, también era un pretexto. En realidad era una conquista, era la explotación de las islas del Caribe y del oro que se encontró en ellas. Pero no cabe duda de que, a pesar de los abusos, que fueron muchos, a pesar de estas realidades económicas, en el Caribe la evangelización y el fundamento misional existió. Isabel lo apoyaba, porque era el fundamento de la concesión pontificia, porque respondía a sus propias ideas. Ahora que chocó con intereses mercantiles y coloniales, esto es evidente. Por ello, o por eso es por lo que, en definitiva, Colón fue retirado de la escena caribeña desde el año 1500. Por eso los reyes fundaron, para intentar regular la situación, la Casa de la Contratación de las Indias en 1503. Y por eso la reina prohibió capturar a los indios y venderlos como esclavos, y devolvió a la Española, lo que es Santo Domingo, a los que Colón había enviado para vender en Castilla, y en su testamento afirma que los indígenas eran vasallos y naturales de sus reinos, es decir, súbditos suyos, con los mismos títulos y derechos que los castellanos. Todo esto, me dirán ustedes, ¿es papel mojado? No, es papel húmedo. Es decir, no acabó con los aspectos económicos, reprobables o no, de la conquista y de la colonización, pero dio un tinte distinto a la situación. Los títulos jurídicos se basan en esa actividad misional. La legislación castellana en Indias, que empieza con las leyes de Burgos de 1513, reconoce ese fundamento y el respeto a las personas, la libertad, las propiedades de los indios, que no triunfó del todo, evidentemente no, ni en el Caribe, ni luego después en México o en Perú, pero fue el único antídoto contra
una situación que de otra manera pues, no habría tenido límite en los abusos que podían proliferar en aquel contacto desigual entre culturas. Leyes de protección de los indios, como las dadas después de la muerte de Isabel, no se conocen en ninguna otra colonización europea hasta tiempos muchísimo más recientes. También hay que decir que Isabel solo alcanzó a conocer el comienzo de una larga historia. Ella se murió en 1504, cuando esto estaba, por así decirlo, en los comienzos. Y por último, para terminar ya, porque esto se hace sino muy largo para ustedes, para mí no, porque soy un entusiasta de la reina y podría estar hablando de muchísimo tiempo, ¿no? Todo esto lo hacían los reyes con una concepción de España como ámbito político común, manteniendo la singularidad de sus reinos, pero dentro de un conjunto en el que actuaba la monarquía, de manera que ellos se consideraron restauradores de la Hispania romano-visigoda. Consideraron que estaban llevando a la práctica el sueño que ya habían tenido en el siglo XIII grandes cronistas como Rodrigo Jiménez de Rada, en una crónica general que tituló De Rebus Hispaniae, es decir, sobre las cosas de España, o Alfonso X el Sabio, en otra obra que tituló Historia de España. Y luego este sueño renace en los autores del siglo XV, como Rodrigo Sánchez de Arévalo, Compendiosa Historia Hispánica, Diego de Valera, Crónica abreviada de España, Antonio de Nebrija, Hispania, escribe en latín, tota sibi restituta est. España se ha restituido a sí misma por entero. O un italiano, Lucio Marineo Siculo, que fue el primero en escribir una guía turística de España, por decirlo con términos actuales, que se llama Opus de Rebus Hispaniae Memorabilibus, o sea, tratado o libro sobre las cosas más memorables de España. Que la conciencia la tenían los reyes es evidente. Un poco antes de morir, Fernando el Católico escribe a uno de sus embajadores ante el emperador Maximiliano: hace más de 700 años que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, y todo después de Dios por mi obra y trabajo. De manera que, aunque se hable mucho de la precaria unión dinástica de los reyes católicos, y es verdad que era precaria, el objetivo era claro, estaba marcado y continuó a través de diversos avatares dinásticos que pudieron estar a punto de dar al traste con ello, pero no ocurrió así. Y en fin, la mejor expresión de este orden nuevo es la política exterior, la formación de una diplomacia común de los reinos hispánicos y el desarrollo de unas líneas políticas que después van a consolidar los monarcas de la Casa de Austria en tres ámbitos. En el ámbito peninsular, alianza y amistad con Portugal por medio de enlaces matrimoniales que acabaron dando lugar pues, a lo que acabó pasando, a que Felipe II fuera rey de Portugal con gran disgusto de una buena parte de los portugueses. Protectorado sobre Navarra y anexión a Castilla en 1512 para evitar que entrara en el ámbito político de la monarquía francesa. Recuperación de los condados catalanes de Rosellón y Cerdaña, que estaban bajo dominio francés y que Fernando e Isabel, con tropas castellanas, recuperaron y se volvieron a perder 250 años más tarde como consecuencia de la revuelta de los catalanes contra Felipe IV, porque al firmarse después la paz con Francia, en la que los catalanes se habían apoyado, la paz de los Pirineos, Rosellón y Cerdaña, con su capital, Perpiñán, que era la segunda ciudad de Cataluña, pasaron definitivamente al ámbito político de la monarquía de Francia. El segundo ámbito es el Golfo de Vizcaya y el Mar del Norte, donde los reyes católicos fortalecen la alianza con Inglaterra, la casa de Tudor, su hija Catalina casa con Arturo y luego con el famoso Enrique VIII, y los Habsburgo de Flandes y Borgoña, mediante el matrimonio de su heredero Juan con Margarita de Austria. Hubo una serie de muertes que no voy a detallar, pero al cabo esta alianza es la que explica la venida de Carlos I a Castilla y Aragón en 1517. Y el tercer ámbito, Italia. La protección, la recuperación de Nápoles, también en disputa con los reyes de Francia, la defensa del Mediterráneo frente a los turcos y el reconocimiento pontificio a la importancia que esta defensa tenía, porque era la única monarquía europea que efectivamente estaba poniendo barcos y tropas en el límite
frente a los turcos en el Mediterráneo. Es por eso por lo que Alejandro VI dio a los reyes y a sus sucesores, hasta hoy, el título de reyes católicos en 1496, que a menudo se piensa que solo ellos fueron reyes católicos. No, lo han seguido siendo todos hasta hoy. El rey de España actual es el rey católico, contraponiendo de esta manera el Papa o contrapesando la figura del rey de Francia, que desde tiempos algo anteriores era el rey cristianísimo. Son títulos que han llevado en la monarquía francesa pues hasta su extinción. Bueno, son las 9:25 y yo no me atrevo ya a seguir 5 minutos más hablándole sobre la personalidad de la reina porque puede ser excesivo. De todas maneras, como estamos en una democracia, lo someto a su consideración. ¿Quieren que hable 5 minutos más sobre la personalidad política de Isabel o no? Bueno, pues hablaré. Ahí sí, y nadie dice que no, de modo que continuaremos. Porque, claro, esto es muy importante. En la geografía de Isabel I se centra en sus virtudes personales para promover su beatificación. Yo no voy a entrar en este terreno porque como historiador es que realmente no puedo entrar. De la reina como persona sabemos muy poco, ya que todo lo que se sabe es a través de cronistas, de gente de la corte, de embajadores, que dan sistemáticamente una visión favorable. Y yo no niego que esa visión sea cierta. Les he puesto el ejemplo último, el de, bueno, me acordaré, Baltasar Castellone, tiene al principio, y sintetiza muy bien lo que es el panegírico de Isabel. Yo me voy a centrar en la personalidad política, porque aquí sí que tenemos muchos datos para afirmar que políticos como Isabel I ha habido muy pocos en la historia española, si es que ha llegado a haber alguno. En 30 años llevó a cabo una obra política inmensa, eficaz, complejísima, junto con Fernando, que además tuvo una continuidad a lo largo de la España moderna hasta nuestros días, aunque en circunstancias, claro, que ellos no llegaron a conocer ni a controlar. Es una acumulación imponente de iniciativas, de resultados políticos, en muy pocos años y bajo la dirección de una mujer, caso único en la historia española e incluso, si me apuran, en la historia europea. Y esto plantea muchas cuestiones al historiador sobre la personalidad de Isabel. La única reina que ha concentrado tanto poder como ella ha sido la reina Victoria de Inglaterra, pero la diferencia es fundamental. Victoria no gobernaba, reinaba. Isabel reinaba y gobernaba. Ya lo creo que gobernaba. Para empezar, en esta personalidad política, su autoestima debió ser muy grande, no tanto en lo personal, era una mujer religiosa y por lo tanto llamada a la humildad como criatura, pero sí era una autoestima política. Ella encarnaba una institución, tenía muy cerca el ejemplo desastroso de su padre Juan II, que no trabajó ni un solo día de su vida, según escribe su cronista oficial, y su hermano Enrique IV, al cual los nobles le llamaban de tú, le pasaban la mano por el hombro, y ya lo dijo Pulgar, otro cronista, nadie hable al rey de tú, ni le trate papo a papo, o sea, cara a cara, porque la Sagrada Escritura manda que se le tenga el respeto debido como vicario de Dios. Pues Isabel lo tuvo muy en cuenta, que estas cosas no se le deben hacer a un rey, ni las debe tolerar, por lo menos a un rey de aquella época. Ella era reina por la gracia de Dios, vicaria de Dios para el gobierno temporal, de modo que su sentido de la dignidad era enorme. Reinaba sobre una sociedad estamental y lo que tenía que hacer era mantener la paz de ese tipo de sociedad, donde cada grupo tenía sus derechos, sus obligaciones y su sitio. No era lo mismo el noble que el campesino, el habitante de la ciudad que el clérigo, etc. Es una sociedad basada en principios de desigualdad y de privilegio, todo lo contrario que la nuestra, que se basa en principios de igualdad ante la ley y de no privilegio. Y en esta sociedad el rey era la cabeza de un cuerpo, que era el reino. Esta imagen orgánica se repite miles de veces en la Edad Media. Pues bien, la corte y los reinos fueron el escenario donde Isabel ejerció el oficio de rey. Soberana en el mandar, la llama un embajador, celosa del uso de los títulos, de las insignias de poder que eran exclusivas de la realeza y que prohibió que las utilizaran los grandes nobles. Ceremoniosa, escribe otro cronista, en los vestidos y arreos, o sea, adornos, y en sus
estrados y asientos y en el servicio de su persona. Y aquí entra otra vez en juego Sancho de Paredes. ¿Por qué? Porque tenía que inspirar temor, no solo afecto, sino respeto y, si era preciso, temor. En segundo término, fue una política genial, pero de una genialidad ordinaria. Se trata simplemente de trabajar todos los días en la acción de justicia y de buen gobierno, con buenos colaboradores, de una manera perseverante, eficaz, no dejar que los otros hagan las cosas. Es verdad que el aparato burocrático era ya muy fuerte, pero no sé cómo se las arreglaron Isabel y Fernando para estar enterados de todo. Prácticamente no se movía una pluma en el reino, política digo, sin que ellos lo supieran. Para ello, evidentemente, tuvo que cultivar las virtudes cardinales, entre ellas, sobre todo, la justicia, el sentido de la justicia, dentro del orden estamental, no es una justicia en abstracto. Y de las virtudes teologales, pues hombre, yo no dudaría de su fe, tanto política como personal, ni de una caridad que utilizaba los medios tradicionales de los reyes. Tenían un limosnero. Debo añadir que daban limosna con el dinero de los contribuyentes, y así no vale. Pero de todas maneras podían no haber tenido un limosnero y no haber dado ninguna limosna, ¿no? Algunas también las daba de manera espontánea por propia compasión. Pero sobre todo yo pienso que Isabel, política, debió tener una esperanza tremenda, intensa, perseverante, en lo político y en lo personal. Nunca parece que le haya vencido el desánimo, ni en los momentos más terribles, cuando murió su primogénito con 17 años, cuando murió su segunda heredera Isabel 3 años más tarde, cuando empezó a perder el compás su hija y heredera Juana, y así sucesivamente. No perdió nunca el ánimo. Así que se trata de una personalidad fuerte, excepcional, muy directa en sus motivaciones. Se puede estar de acuerdo o no con sus actos de gobierno, pero para ello, previamente, hay que entenderlos en ese mundo de estructuras y valores sociales, políticos y religiosos donde vivió Isabel. Ella, ya termino, quería gobernar como había aprendido en su infancia y en su juventud en los tratados de teoría política. Quería seguir ese modelo y por eso acabó convirtiéndose ella misma en un modelo de políticos para la posteridad. Y lo hizo y concluyó siendo mujer. Esto extrañó mucho a sus contemporáneos, que intentaron disimularlo diciendo que tenía rasgos varoniles, lo cual a ella la indignaba muchísimo. Pero siendo mujer, gobernó como un varón. Estuvo rodeada de damas, claro, tenía una corte de damas. Pero es curioso que a las damas las situaba siempre en roles femeninos, al concertar sus matrimonios o encomendar las misiones políticas. Sus colaboradores políticos fueron siempre, o casi todos, varones, tanto en el plano temporal como en el plano espiritual. Bueno, en este era lógico, eran sus confesores y capellanes, pero ni siquiera tuvo la habilidad de tener cerca alguna de estas monjas iluminadas, como la Beata de Ávila, que no es Santa Teresa, es una precursora de ella en cierto modo, o la Beata de Piedrahita, que sí llamó a la corte Fernando el Católico durante su regencia, que a mí Isabel nunca se fió de aquellas monjas iluminadas. Sus confesores y asesores eclesiásticos fueron siempre hombres, de manera que consiguió la cuadratura del círculo: ser una mujer, gobernar como un hombre y no modificar las estructuras de reparto de roles sociales entre hombres y mujeres. Esto, si acaso, se lo podrán reprochar las feministas actuales, aunque sería muy anacrónico, pero era lo único que podía hacer para que la dejaran gobernar como lo hizo. No tuvo un buen biógrafo hasta cerca de 300 años después, que fue el padre Enrique Flórez. En su libro Reinas de España, en 1761, dedica 150 páginas a Isabel y termina, pues como voy a terminar yo, con permiso del padre Flórez, diciendo que no necesitaba que nadie la alabara, que bastaba con poner en su tumba ipsa laudabitur, es decir, por ella misma se alaba. Y nada más. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Muchas gracias, profesor Ladero, por tan aquilatado resumen, difícil, muy difícil de hacer. Y bien, vamos a abrir un turno de preguntas, coloquio, si alguno de ustedes desea aprovechar esta ocasión única
de preguntar al experto, al gran experto en el reinado de los Reyes Católicos. ¿Alguien se anima? Yo es que tengo preguntas, pero bueno. Sí, aquí hay un caballero que quiera. Le están acercando un micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer y felicitar al profesor Ladero porque ha sido muy interesante su conferencia. Y era quería un tema que roza con lo que hemos estado hablando y un tema de actualidad, por desgracia en España, este sentimiento que hay ahora independentista en España, que he oído y hay versiones de que hay gente que lo achaca a la singularidad española del imperio que hemos tenido y cómo se ha tratado y la dedicación del Estado a ese imperio y las consecuencias que ha tenido que tener. Por eso tiene esa particularidad que puede que no exista en otros países occidentales. Yo quería saber su opinión sobre eso. Muchas gracias. Bueno, claro, la dedicación al imperio en los siglos XVI al XVIII, pues, por una parte, restó energías internas al país, pero tal vez no muchas, porque no emigró a América una cantidad enorme de gente a lo largo de aquellos 300 años, no fueron millones de migrantes, fueron 100 y pico mil en el siglo XVI, muy pocos en el XVII, en el XVIII se reanuda algo más, pero también estaba creciendo la población española. El imperio no trajo malas consecuencias económicas en sí mismo, aportó mucha riqueza, lo que pasa es que esa riqueza los reyes tal vez la emplearon mal en guerras en Europa, en lugar de fomentar la industria, las manufacturas, el comercio interno de Castilla. Ahora, ¿habrían hecho lo mismo sin el imperio? Pues no lo sé, tal vez sí. Es una norma, una pauta política de comportamiento de casi todos los reyes antes del siglo XVIII, no preocuparse con exceso o demasiado de la promoción económica del reino y gastar los recursos que le llegan a las manos en una política de guerras y alianzas diplomáticas exteriores. De modo que, en todo caso, esas son cuestiones que sucedieron hace muchos siglos y no somos un país inmóvil. Quiero decir que las circunstancias peores de la pérdida del imperio pues se darían con Fernando VII. Luego una pequeña recidiva, si quieren, en el 98. Han pasado más de 100 años. Yo creo que no hay muchos españoles que sepan algo de 1898 ahora. Lo digo porque soy historiador y, por lo tanto, muy escéptico acerca de los conocimientos históricos de mis compatriotas. No, y bueno, en el plano subconsciente, pues eso no funciona. O tienes conciencia de que has decaído como consecuencia del imperio, o no la tiene. Yo creo que no la tiene nadie hoy. Y que además no es una idea totalmente acertada, es más bien uno de los grandes tópicos que manejaron los autores sobre la decadencia de España, que empieza a verlos en el 17 y deja de haberlos en la generación del 98 y en el primer tercio del siglo XX. Y luego ya no ha habido más. Precisamente uno de mis trabajos internacionales, entre comillas, fue presentar en un congreso en Canadá un tratadito, un libro sobre la decadencia de España y sus tratadistas. Yo creo que eso no influye hoy para nada. Son factores políticos que arrancan de principios del 20, finales del 19, sobre la base de los renacimientos nacionalistas del siglo XIX. Tanto el general español como los, como llamaríamos, periféricos, la renaissance cultural catalana, pero no hay nada anterior, operativo hoy. Muy bien. ¿Más preguntas? Yo tengo una. Aunque sea algún chismorreo, no importa. El chismorreo. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación con el archivo de Cáceres, de Sancho Paredes Golfín y del testamento de la reina. Al parecer existe un fondo documental importante en Cáceres relacionado con la testamentaría de la reina. Todos sabemos que en su testamento final, donde firma el documento Sancho de Paredes Golfín, la reina muestra un interés extraordinario, ¿no?, por saldar todas sus deudas, incluso hasta unos niveles increíbles hasta entonces. Me gustaría saber su opinión, puesto que ha conocido muy bien y de cerca la documentación de la testamentaría, hasta qué punto ese empeño de Isabel por saldar hasta la última deuda, por pequeña que sea,
¿Es un rasgo original suyo o se puede achacar a una tradición anterior de los reyes de Castilla? ¿Hasta qué punto estamos ante algo original? Bueno, es bastante común en los testamentos de los reyes cargar a los sucesores con sus deudas. De modo que en ese aspecto yo no veo que haya originalidad. Ahora, en lo que sí la hay tal vez es que las deudas se pagaron. Durante los años siguientes se encargó de ello Sancho de Paredes, pero siguiendo las órdenes de Fernando el Católico, del viudo. De manera que una buena parte de las deudas que dejó la reina se retribuyeron. Claro, hay que también distinguir aquí una cosa importante, y es que no se trata de deudas privadas, sino de deudas como gobernante. Son impuestos que se han cobrado y no se ha pagado con ellos sueldos, mercedes, raciones que había que pagar a cortesanos o agentes de la monarquía. Ahora, en general, esas deudas se pagan. Lo que pasa es que se pagan con un retraso que hoy nos parecería grande. Por ejemplo, las deudas que eran de la corona con los marineros del primer viaje de Colón, que dejó Colón en la Española, que eran 30 y tantos, y los mataron los indios, el famoso fuerte de Navidad, habían devengado un sueldo con cargo a la corona. Y yo tengo la constatación documental de cómo se pagaron a sus sucesores, no en 1493 ni 94, no, en 1515. De manera que había retraso, pero en general se pagaba. Y lo que era ya deudas de corte, etcétera, pues se pagaban antes, porque para eso estaban allí los propios cortesanos reclamándolo, el camarero y la camarera de la reina Violante de Albión, que es la otra gran persona de confianza para el manejo de los dineros, joyas, ropas, etcétera, que había en la cámara de la reina. Y era costumbre también, no quiero extenderme, que cuando moría un rey, los bienes de su cámara se subastaban. Es decir, hoy nos parecería esto un poco inaudito, que cuadros de primitivos flamencos, joyas de alto valor, monedas raras, salieran a subasta, pero, en fin, el heredero tomaba lo que quería, generalmente muy poco, y el resto se vendía para, con el precio de la venta, el dinero, pagar las deudas. Esto ocurrió con Enrique IV, porque quien subastó y vendió su tesoro y su cámara fue Isabel I, y ocurrió con Isabel I a su muerte. El viudo se quedó con algunas joyas, recuerdos de especial significado, pero todo lo demás acabó vendido y perdido. Con eso se pagaron las deudas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún voluntario? Perdón, yo aprovecho para hacer una pregunta también. Algunos historiadores de esta época pues están proponiendo que se haga una historia desde el punto de vista más que de los países de las casas dinásticas. Y hasta qué punto la reina Isabel, que era una trastámara, igual que su marido, tuvo más en su proyecto un engrandecimiento de su casa, de su dinastía y su prolongación, o tuvo más un proyecto político de unidad de España, de alguna forma? Bueno, yo creo que las dos cosas a la vez. Eran primos, como saben, Fernando e Isabel, y Fernando sobre todo tenía ese proyecto de unión, también Isabel, por supuesto, pero Fernando más, porque ya sus antecesores en Aragón consideraban a Castilla como su territorio de origen dinástico, y sobre todo porque los reyes de Aragón, hablando de una manera llana, no tenían dinero. Su tesoro y sus rentas estaban agotados o estaban mediatizados por las cortes, que eran las que cobraban los impuestos y decían cómo se tenían que gastar. Y el dinero venía de Castilla. Ya vino con Fernando I en 1412. Siguió viniendo con Juan II de Aragón. De manera que para ellos controlar Castilla era fundamental, por este motivo tan elemental. Fernando el Católico tenía dinero para pagar su casa de rey en Castilla, pero hasta ahora no encontró ningún documento que demuestre que lo tenía también en Aragón. Por eso, cuando se quedó viudo, pues estuvo a punto de arruinarse. En el pacto que hace con su yerno Felipe I el Hermoso, para irse de Castilla, se le reconoce los 10 millones de maravedíes de su casa de rey, más el maestrazgo de las órdenes militares, más la mitad de lo que venga de las Indias. En total, unos 80.000 ducados anuales, porque es que en Aragón no tenía dinero. Es decir,
No estoy con esto afirmando que la unión de reinos se debiera a la imperiosa necesidad de los reyes de Aragón de tener dinero en Castilla, pero algo de eso hubo, ¿no? Que querían unir los reinos, es evidente. Ahora es una unión muy desigual en el terreno político y económico. La potencia fiscal de Castilla era inmensamente superior a la de la Corona de Aragón. Por así decirlo, quien tenía que pagar la unión política era Castilla, y así lo hizo con los reyes católicos y luego durante los siglos XVI y XVII. Eso por un lado. Por otro, engrandecimiento dinástico, pues bueno, lo que intentaron fue que su heredero Juan heredara unos reinos bien avenidos, ya conjuntados, cada uno, claro, con sus leyes y sus instituciones. No hay unidad administrativa, hay unión política. Y que estuviera también bien enlazado con otras casas reinantes europeas, fundamentalmente con los Habsburgo, que tenían el imperio, Borgoña y Flandes, y con los Tudor ingleses, dado que con Francia no era fácil llegar a un acuerdo semejante. Así que yo creo de todas maneras que hay un error en hacer historia de las dinastías. Las dinastías no existen como tales, lo que existen son los reyes. Tienen una política dinástica, pero también cada uno de ellos tiene una política concreta que desarrollar distinta de la de sus antecesores. Argumentan con sus derechos dinásticos a menudo cuando hacen una conquista o una guerra, pero hay otros muchos elementos en la vida política que no son de dinastía, son de cada monarca, personales. Y del reino, naturalmente, porque el reino es el único actor político, no hay que olvidarlo. Están los nobles, están las ciudades, está la Iglesia. ¿Alguna pregunta más antes de concluir? Muy bien, pues antes de levantar la sesión, dos avisos muy breves. A la salida podrán ustedes encontrar algunos ejemplares del libro del profesor Ladero sobre la monarquía de los Reyes Católicos, que tenemos pocos ejemplares, pero son gratuitos, o sea que por orden de aparición el que se los coja se los lleva. Segundo, les esperamos, si lo consideran oportuno, el próximo 8 de octubre, jueves. A partir de ahora las restantes conferencias serán siempre en jueves. Y tendremos al profesor Cañas Gálvez, que nos hablará sobre las dos grandes reinas portuguesas de mediados del siglo XV, Isabel de Portugal, la madre de Isabel la Católica, y Juana de Portugal, madre de la Beltraneja. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias por su presencia y muchas gracias al profesor Ladero.